No, se puede decir. No. Pero estoy casi seguro que vamos a hacer la pregunta. Después de eso. Después de la pregunta. Sí. Ya, entonces vamos a seguir graficando funciones, función potencia. ¿Ya? Ayer hicimos gráficos. Sí, eso dijo. Ya, bien. Con exponente par positivo y par, o sea, par e impar. ¿Ya? Con ambos exponentes positivos. Pero ahora vamos a ver lo mismo, ¿ya? Lo mismo exponente, par, par, impar, impar. Pero ahora, si se fijan, el A es negativo, ¿ya? Recuerden que la función potencia tiene esta estructura. Entonces ahora el A es negativo. Y cuando el A es negativo, influye un poco en la gráfica de la función, ¿ya? Entonces, para tener una idea de cómo funciona la gráfica, hay que empezar a valorizar, ¿ya? No me acuerdo si llegamos a esto ayer, ¿ya? Pero vamos a hacerlo igual. Aquí yo le di los valores al X, ya los tiene hechos, está listo, ¿ya? Entonces, llegar y reemplazar. Sí, lo vimos. ¿Estás seguro? No, estoy seguro que sí. Ya. Bueno, voy a hacer lo voy a rellenar de nuevo, ¿ya? De forma rápida, si es que lo hicimos, para recordar un poquito. Entonces, el X va a tomar el valor de menos 2. Entonces me va a quedar menos, paréntesis, menos 2 al cuadrado. Primero resuelvo la potencia, ¿ya? Menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Y menos por más, menos. ¿Ya? Eso me va a quedar menos 2, que es el valor del X, coma I, que es el resultado que obtuve acá. Menos 4. Y aquí ya tengo el primer punto de esta función. El mismo proceso, ya, el mismo, lo hago aquí con el menos 1 ahora. Me va a quedar I igual a menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, primero la potencia, no se olviden, menos 1 al cuadrado es 1, y menos por más me va a quedar menos 1. Entonces, el punto va a ser menos 1, menos 1. Con el 0 es mucho más fácil, ¿ya? Porque 0 al cuadrado, ustedes ya saben, es 0, ¿ya? No hay problema. 0,0. Y con el 1 me va a quedar 1 al cuadrado. Primero resuelvo la potencia, ¿ya? Que es 1. Y menos por más me va a quedar menos 1. Entonces el punto va a ser 1,1. ¿Ya? Ahora, para que quede una gráfica perfecta, al X yo le tengo que dar más valores, ¿ya? Muchos más. Pero yo creo que con estos 4 estaríamos ok. Entonces, este proceso que hice yo en la primera tablita, lo tengo que hacer en la segunda. Empiezo nuevamente. Y igual a menos, paréntesis, menos 1 elevado a 4. A 4. El mismo proceso. Menos 1 elevado a 4 es 1 positivo. ¿Ya? Ahí aplicando potencias. Y menos por más me va a dar menos. Entonces el punto va a ser menos 1, menos 1. Con el 0 me va a quedar menos 0 elevado a 4. Y eso ustedes ya saben que es 0. 0,0. Pasa por el origen esta gráfica. Con el 1 me va a quedar menos 1 elevado a 4. 1 elevado a 4 es 1 positivo. Y menos por más me va a quedar menos. Entonces acá el punto va a ser 1, menos 1. Si se fijan, se va repitiendo algunos valores de esta tabla y con esta tabla. ¿Ya? Si se fijan, hay unos que se están repitiendo. Con el 2 me va a quedar I igual a menos 2 elevado a 4. ¿Ya? Y 2 elevado a 4 era 16, creo. Y menos por más me va a quedar menos 16. ¿Ya? Ahí se dispara un poco la gráfica. El punto va a ser 2, menos 16. Bien, hay algunos puntos que se repiten.
El mismo proceso que hice en estas dos tablas, lo tengo que hacer en estas dos funciones con exponente impar, ¿ya? Impar. Recordad que aquí estamos viendo la gráfica, cuando el A es negativo, ¿ya? El A es negativo. Bien, acá me va a quedar un número un poquito grande, porque aquí hay un menos 3, ¿ya? Entonces, primero me va a quedar aquí menos 3 por menos 2 elevado a 3, ¿ya? Entonces aquí la gráfica se me va a disparar, se va a quedar un número muy grande. Menos 2 elevado a 3 es menos 8, ¿ya? Y menos 3 por menos 8, eso es 24 positivo, porque menos por menos me da más. Entonces me va a quedar menos 2,24, ¿ya? Ahí me queda un plano cartesiano gigantesco. El mismo proceso con el menos 1. Menos 3 por menos 1 al cubo, menos 1 elevado a 3 es menos 1, y menos 3 por menos 1 es 3, ¿ya? Positivo, porque menos por menos me da más. Entonces el punto va a ser menos 1, menos, no, 3. Ahí me voy aquí. Voy borrando. Y aquí era 3. Ahí sí. Con el 0, recordar que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, ¿ya? Entonces aquí me va a dar 0. Entonces, pasa por el 0, 0 también esta gráfica. Y con el 2 sería menos 3 por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 es 8, ¿ya? Recuerden que 2 por 2 por 2. Menos 3 por 8. Y menos por más me da menos, y 3 por 8 menos 24, ¿ya? El punto va a ser 2, menos 24. Ahora, lo importante de toda esta tabla es cómo va a quedar el gráfico, ¿ya? Eso es lo que me interesa a mí que ustedes entiendan, ¿ya? Cómo va a quedar el gráfico para cada función. Y el último, la última tablita, me va a quedar y igual a menos, paréntesis, menos 1 elevado a 5. Entonces aquí menos 1 elevado a 5 es menos 1, ¿ya? Y menos por menos me va a quedar 1, positivo, ¿ya? Entonces el punto es menos 1,1. Con el 0, ustedes ya saben que no hay problema. Eso me va a quedar 0. Pasa por el 0, 0 también. Con el 1, menos, paréntesis, 1 elevado a 5. 1 elevado a 5 es 1. Y menos por más me va a quedar menos 1. Y ahí con el 2 elevado a 5, ahí me va a quedar un número grande, ¿ya? Número grande. Entonces aquí, paréntesis, 2 elevado a 5. Y 2 elevado a 5 es 32, si es que no me equivoco. 32. Y ahí ya el gráfico se me dispara, ¿ya? Porque me va a quedar un número grande. Entonces el punto sería 2,32. ¿Ya? Ahora, el gráfico para estas funciones se me dispara demasiado, ¿ya? Ejemplo, aquí hay un 24, aquí un 32, ¿ya? Entonces el plano cartesiano me va a quedar con muchos números, ¿ya? Entonces, para evitar hacer un plano cartesiano grande, yo ya les di las gráficas para cada función. Fíjense bien lo que sucede. Si yo ubico los puntos que tengo acá, ¿ya? Y yo les doy más valores al X, más valores, me va a quedar una gráfica de este tipo, ¿ya?
Y fíjense bien, los que tienen exponente par, aquí voy a colocar exponente par, tienen la misma forma, ¿cierto? Es como una U, pero invertida, ¿o no? ¿Ya? El azul, es más angosta que la roja, que el x elevado a 2, ¿ya? Recuerden que ayer se vio que a medida que el exponente par va aumentando, estos bracitos de acá se van angostando, se van acercando al eje Y. Recuerden que este es el eje Y y este es el eje X, ¿ya? Ahora bien, hola, buenos días. Ahora fíjense bien, acá, la misma idea. Estos dos gráficos son de exponente impar, ¿ya? Exponente impar. Y tienen la misma forma del gráfico, la misma guatita aquí. Pasan por el 0, 0, tienen esta guatita, ¿ya? Pero, a medida que el exponente impar va cambiando, la gráfica va, ¿cómo se llama? Anchándose un poco, se va alejando del eje Y. Pero tienen la misma forma. Recuerden que este es el eje Y, este es el eje X, y el X. Y ahora quiero que hagan la comparación con los gráficos de ayer. Me voy a devolver un poquito, espérenme. Ayer habíamos quedado que cuando hay una función potencia con exponente par y el A es positivo, ¿ya? Tenía esa forma, con el A positivo. Acá también el A positivo y exponente impar. Fíjense bien la forma que tiene. Y esta U va hacia arriba. Pero cuando el A es negativo, A es menor que 0, o sea, negativo, cambia un poco la forma del gráfico. Ya esta U no va hacia arriba, va hacia abajo. Y esta cambia de lado, ¿ya? Porque cuando el A es positivo y tiene exponente impar, va de este lado, así. Pero, como el A es negativo, se cambia de lado la gráfica, ¿ya? Esa es la diferencia entre ambos. ¿Y qué me hace esa diferencia? Cuando el A es positivo y cuando el A es negativo, ¿ya? Entonces, la conclusión sería, cuando el A es negativo, ¿ya? Ahí le puse negativo, y con exponente par va a tener esa forma, ¿ya? Va a tener esa forma, como U, pero invertida, ¿ya? Como una U invertida. Y cuando el A es negativo, con exponente impar, va a tener esa forma, ¿ya? Esa forma va a tener. Entonces no la vayan a confundir con lo que se vio ayer, ¿ya? Porque cuando el A es positivo, va hacia arriba la U. Y aquí va hacia el otro lado, ¿ya? Entonces ya hemos visto cuatro gráficos con exponente par, exponente impar, y con el A positivo y con el A negativo. Ahora, lo que hace el A simplemente es cambiarlo de posición, nada más que eso, ¿ya? Nada más que eso, ¿ya? La estructura de la gráfica se mantiene. Ahora, vamos a ver cuando el exponente es negativo, ¿ya? Y ahí viene lo interesante. ¿Ya? Entonces aquí tenemos cuatro tipos de gráficas, ¿ya? Aquí tenemos exponente impar, pero en negativo, ¿ya? Aquí tenemos exponente par, pero son negativos. Entonces me va a dar otra gráfica, ¿ya? Ahora, para evaluar esta gráfica, para hacer la tabla, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No cualquier número me sirve. Veamos, ¿ya? Para la primera, ¿ya? Si se fijan acá, tengo un x elevado a menos 1. Entonces aquí
como la función lo dice, se llama función potencia. Entonces hay que recordar algunas propiedades de la función potencia, o sea, de la potencia más que nada. Cuando el exponente era negativo. ¿Ya? Entonces, cuando el exponente era negativo, uno le agregaba un 1 y toda esta potencia pasaba al denominador con exponente positivo. ¿Ya? Eso vamos a hacer acá, para calcular el valor de esta función cuando equivale a menos 2, menos 1, 1, 2, un medio, un cuarto y menos un medio. ¿Ya? Ahí, vamos a aplicar eso. Empezamos con la primera. Dice que I va a ser igual a ¿quién? A menos 2 elevado a menos 1. Si yo aplico esta propiedad, me va a quedar 1 dividido en menos 2 elevado a 1, positivo. ¿Ya? Recuerden que cambia el signo del exponente. Y menos 2 elevado a 1 es simplemente menos 2. ¿Ya? Y esta fracción lo voy a transformar en decimales para poder graficar. Y un medio es menos 0,5. ¿Ya? Entonces, el I es igual a menos 0,5. Me quedó un decimal. Entonces, aquí es menos 2,0.5. Y aquí ya tengo el primer punto. ¿Ya? Este punto lo voy a ubicar inmediatamente en el plano cartesiano. Menos 2 a la izquierda y 0,5 en el I, pero negativo. O sea, me va a quedar como la mitad de acá. Justo ahí. ¿Eh? Ahí. Vamos con el siguiente. Menos 1 va a tomar el valor del X. O sea, el X va a tomar el valor de menos 1. Entonces, tengo que hacer el mismo proceso acá, pero aplicando propiedades de potencia. Entonces, empezamos. Me va a quedar que el I va a ser igual a ¿quién? A menos 1 elevado a menos 1. Entonces, aplico propiedad de potencia. Me va a quedar 1 dividido, y todo esto, toda esta potencia pasa al denominador, pero con exponente positivo. ¿Ya? Menos 1 elevado a 1 es simplemente menos 1. Y 1 dividido en menos 1 es menos 1. ¿Ya? Entonces aquí el I es igual a menos 1. Entonces el punto va a ser menos 1, menos 1. Y ese punto está ubicado acá. Justo acá. Ahí. ¿Ya? Con el 1, voy a borrar aquí. Ahí. Con el 1, recuerden que lo que me interesa a mí es que ustedes identifiquen la gráfica. ¿Ya? Nada más que eso, la gráfica. Con el 1 me va a quedar que el I es igual a 1 elevado a menos 1. Como el exponente es negativo, aplico propiedad de potencia, me va a quedar 1 elevado a 1. Y 1 elevado a 1 es 1. Y 1 dividido en 1 es 1. Entonces el punto aquí va a ser 1,1. ¿Ya? Ambos positivos. El 1,1 es 1 a la derecha, 1 hacia arriba. 1 a la derecha, 1 hacia arriba. Justo acá. El siguiente, con el 2, me va a quedar I igual a 2 elevado a menos 1. Propiedades de potencia. Le agrego un 1 y toda esta potencia pasa al denominador con exponente positivo. Pero 2 elevado a 1 es simplemente 2.
Entonces aquí yo esto lo transformo en decimales para poder graficar, y eso me queda 0,5. Entonces el punto va a ser 2,0.5. Lo ubico, 2 a la derecha y 0,5 en el i, o sea, la mitad del 1, acá. ¿Ya? Todavía no está tomando forma, porque me faltan más valores al x, ¿ya? Entonces, voy a borrar aquí, y ahora voy a empezar con el 1 medio, ¿ya? 1 medio. Entonces, me va a quedar que el i va a ser igual a 1 medio, y todo esto elevado a menos 1. Entonces, aquí va a cambiar un poquito la resolución de esto. ¿Por qué? Porque cuando la base era una fracción, obligando propiedades de potencia, la fracción se invierte y el exponente pasa a ser positivo. Entonces, eso hay que hacer ahora. Yo esta fracción la voy a invertir y el exponente inmediatamente pasa a ser positivo. ¿Ya? Y 2 dividido en 1 es simplemente 2, y 2 elevado a 1 es 2. ¿Ya? Entonces me va a quedar... ¿Positivo? ¿O si se invierte y ya está positivo queda negativo? Cuando yo invierto la fracción, el exponente pasa a ser positivo inmediatamente. ¿Ya? Por si acaso. Por eso me queda positivo. ¿Ya? Entonces aquí el i va a ser 2. Entonces la coordenada es el 1 medio, que lo vamos a colocar como 0,5 para poder graficarlo, 0,2. ¿Ya? Recuerden que 1 medio es 0,5. Entonces el x es 0,5. Entonces es la mitad de aquí. ¿Ya? Ahí está el 0,5. Y 2 hacia arriba. O sea, me va a quedar acá. Justo aquí. No puedo hacer el punto. Ahí sí. ¿Ya? 0,5 y 2. Justo ahí. El mismo proceso lo voy a hacer con el 1/4. El mismo proceso con el 1/4. Es decir, voy a tener 1/4 elevado a menos 1. Como el exponente es negativo y la base es una fracción, yo esto lo voy a invertir aplicando propiedades de potencia. Me va a quedar 4 dividido en 1 y el exponente pasa a ser positivo inmediatamente. ¿Ya? Entonces aquí primero resuelvo el paréntesis. 4 dividido en 1 es 4. Me va a quedar elevado a 1. Y 4 elevado a 1 es 4. Entonces aquí el i es 4. Ahora, 1/4 en decimales es 0,25, creo. Sí, 0,25. 0,25 o 0,25,4. Ya, ahora, este punto del x, que es muy pequeño, es la mitad de 1. ¿Ya? Entonces sería como aquí. Bien pegadito como al eje Y. Y 4 hacia arriba. Sería como ahí. Justo ahí. ¿Ya? Y si yo le sigo dando valor al x, esto se va a ir achicando. Se va a ir achicando. Y me queda el último. ¿Ya? Y con eso ya vamos a quedar claro de cómo se comporta esta gráfica cuando el exponente es impar negativo. Impar negativo. Entonces, mismo procedimiento, el i es igual a menos 1 medio elevado a menos 1. Como el exponente es negativo, esta fracción se va a invertir, ya, se va a invertir, y el exponente pasa a ser positivo inmediatamente. Resuelvo lo que está dentro del paréntesis, 2 dividido en menos 1, eso es menos 2, ¿ya? Esa división es exacta. Y menos 2 elevado a 1 es simplemente menos 2. Entonces, el punto va a ser menos
0,5, recuerden que menos un medio es 0,5, coma menos 2. Entonces este punto va a estar acá, 0,5 negativo, y menos 2 hacia abajo. ¿Ya? Ahora, si yo le sigo dando valor al x, me va a quedar así. Espero que me quede bien. Y si yo le sigo dando valor al x, así. Ahí. Y esto va a seguir avanzando, hacia allá. Y acá lo mismo. Si yo le sigo dando valor al x, me va a quedar algo así. Ahí. Y sigo hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hacia allá. La cualidad que tiene esta gráfica es que jamás va a tocar el eje Y y el eje X. No lo tocan. Va a pasar muy cerca, pero jamás la va a tocar. ¿Y por qué sucede eso? Porque, voy a borrar y a explicar esta parte. ¿Por qué sucede eso? Porque la función es f de x igual a x elevado a menos 1, ¿cierto? Si yo esto lo transformo y lo escribo como una fracción, aplicando propiedades de potencia, me va a quedar 1 partido en x elevado a 1. Y x elevado a 1 es 1 partido por x, ¿ya? Ahora, el x puede ser 0. ¿El x puede tomar el valor de 0? No. La respuesta es no. No puede tomar el valor de 0 porque esto no existe. No existe la división por 0. Por eso, esta gráfica no toca los ejes, porque no puede quedar 0. ¿Ya? Entonces, la gráfica de esta función, cuando el exponente es impar negativo, va a quedar siempre de esta forma, ¿ya? Va a pasar muy pegadita a los ejes, muy pegada, lo más cerca posible, pero jamás la va a tocar, ¿ya? Esa es la gráfica de una función con exponente impar negativo, ¿ya? Esa va a ser su estructura. Siempre se va a dar así, ¿ya? Ahora, ¿se imaginan qué va a pasar con esto? Con el x elevado a menos 3, también es un exponente impar, y también es negativo. O sea, yo puedo hacer la tabla, encontrar los valores, ubicarlos, y me va a dar exactamente la misma forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede decir de esto? Que todas las funciones, aquí lo voy a anotar, ¿ya? Que todas las funciones con exponente impar negativo, van a tener esa forma, ¿ya? Podría ser como, esto parece una mariposa, ¿no? ¿Sí? Podría ser como una mariposa. ¿Ya? Entonces, es importante que recuerden esto. La forma que va a tener esta función con exponente impar negativo, ¿ya? Ahora, el A es positivo, ¿ya? Ojo con eso, aquí el A es mayor que 0. Entonces, ya tenemos lista la parte con el exponente impar negativo, que siempre va a tener esa forma, ¿ya? Recuerden que jamás va a pasar jamás va a tocar los ejes, ¿ya? El eje Y y el eje X, jamás lo va a chocar. Va a pasar muy cerca, pero jamás lo va a tocar. Entonces ahora, como ya descubrimos cómo es
este tipo de función, o la gráfica de esta función, vamos a descubrir, ahí está la conclusión, ¿ya? Quiero que analicen bien qué sucede acá, porque aquí el A es positivo, y el A aquí es negativo, ¿ya? Menor que 0. Al final de cuentas, el A, ¿qué es lo que hace? ¿Cambia la forma de la gráfica? ¿O lo cambia de lado? ¿Qué es lo que hace el A? ¿Qué es lo que hace el signo de la a la gráfica? ¿Qué es lo que le hace? El A, el signo de la A más que nada, no el valor, el signo de la A, lo que le hace es cambiar de posición la gráfica. Como que toma, cuando es positivo, queda en esta parte, ya en el cuadrante número 1, este sería el 2, este sería el 3, ¿ya? Este sería el 4. ¿Qué es lo que hace cuando el A es negativo? Esto lo cambia de posición, ¿ya? Entonces aquí la gráfica me va a quedar en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, ¿ya? Como que da vuelta esto, da vuelta la gráfica, ¿ya? Eso es lo que hace el A más que nada, ¿ya? La estructura de la gráfica sigue siendo la misma, ¿ya? No toca a los ejes, pero sí los cambia de posición la gráfica. Nada más que eso. Entonces ahí está la primera conclusión del exponente impar negativo, ¿ya? Impar negativo. Ahora nos queda ver el par negativo, ¿ya? El par negativo. Entonces, vamos a empezar a valorizar esta gráfica aplicando también las propiedades de potencia. Entonces acá voy a escribir la propiedad de potencia para que no se lo olvide. Y cuando la base es una fracción y el exponente es negativo, la fracción simplemente se invierte, ¿ya? Ahí, eso ya lo hemos visto hace unos par de meses atrás. Entonces empezamos a evaluar con el x menos 2, me va a quedar menos 2 elevado a menos 2. Como el exponente es negativo, tengo que aplicar propiedades de potencia para poder calcular este valor, ¿ya? Esta potencia. Agrego un 1 y todo esto va a pasar al denominador, pero con exponente positivo, ¿ya? Con exponente positivo. Me va a quedar 1 dividido en menos 2 elevado a 4. O sea, menos 2 elevado a 2. Y esto es menos 2 por menos 2. ¿No? Y eso me va a quedar 4 positivo. Recuerden que menos 2 elevado a 2 es menos 2 por menos 2. Y eso es 4 positivo, porque menos por menos es más, ¿ya? Me va a quedar un cuarto. Entonces el i es igual a un cuarto. Y entonces el par ordenado va a ser menos 2, coma, un cuarto es 0,25, habíamos dicho, 0,25. Me quedó decimal, ¿ya? Lo mismo, el mismo proceso con el menos 1. Vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Menos 1 elevado a 1. Aplico propiedades de potencia. Me va a quedar 1 dividido en menos 1 elevado a 1. Menos 1 elevado a 1 es simplemente menos 1. Y esta división es exacta. 1 dividido en menos 1 es menos 1. ¿Ya? Entonces aquí el punto es menos 1. Y la coordenada sería menos 1, menos 1. Tenemos dos puntos. Vamos con el siguiente.
Vamos con el siguiente. Entonces, vamos a empezar a calcular acá. Voy a borrar un poquito. Recuerden que aquí lo que me interesa más es que ustedes identifiquen la gráfica, ¿ya? Eso es lo importante acá. La gráfica de esta función. El 1, entonces me va a quedar que el i es igual a 1 elevado a menos 2. ¿Ya? Como el exponente es negativo, tengo que aplicar propiedades de potencia. Me va a quedar 1 elevado a 2. ¿Ya? 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es simplemente 1. Y 1 dividido un 1 es 1. ¿Ya? Entonces aquí el i es 1. 1,1. Ya. Entonces acá ahora empiezo con el 2. 2 elevado a menos 2. Aplico propiedades de potencia, porque el exponente es negativo. Y me va a quedar 1 dividido en 2 elevado a 2. Recuerden que el exponente pasa a ser positivo. 2 elevado a 2 es 4. Y entonces acá el i tiene el valor de 1/4. Entonces la coordenada va a ser 2,0.25, ¿ya? Porque 1/4 es 0,25. Entonces voy a borrar para encontrar los demás puntos y para poder ubicarlos, para ver cómo es la gráfica de esta función. Empezamos de nuevo con un medio. El i va a ser igual a 1/2 elevado a menos 2. Entonces, como la base es una fracción, esto se invierte. Y al hacer eso, el exponente pasa a ser positivo. ¿Ya? 2 dividido en 1 es 2, y 2 elevado a 2 es 4. Entonces aquí el i es 4. Entonces aquí sería 0.5,4. Y el último punto, voy a ocupar lo mismo. Y le voy a colocar el signo menos nomás. Como la base es una fracción, esta fracción se va a invertir. Y al hacer eso, el exponente pasa a ser positivo. Esta división es exacta, es menos 2. Y menos 2 elevado a 2 es 4 positivo. ¿Ya? También me va a quedar 4. Entonces me va a quedar menos 0.5,4. Ya con eso podemos tener una idea de cómo es la gráfica cuando el exponente es par negativo. ¿Ya? Par negativo. Ya, entonces hay que ubicar los puntos en el plano cartesiano. Recordar que el eje vertical es el y, el horizontal es el x. Ubicamos los puntos. Menos 2,0.25. Recuerden que la primera coordenada es del x y la segunda es del y. Menos 2 y 0,25 estaría como en la mitad de la mitad. Acá, más o menos. ¿Ya? El siguiente punto, ya está listo. Menos 1, menos 1. Menos 1 a la izquierda y hacia abajo el 1, acá. Aquí, espérenme que quiero identificar una cosita. Espérenme. Quiero corroborar algo. Menos 1 elevado a menos 2. Sí, ahí me di cuenta de un error. ¿Ya? Ahí
y este de acá. Como el exponente es negativo, voy a comprobar esto. Aplico propiedad de potencia. Toda esta potencia pasa al denominador, pero con exponente positivo. Con exponente positivo. ¿Ya? Y menos 1 elevado a 2 es 1 positivo. Y 1 dividido en 1 es 1. Por eso no me he cuadrado. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí que sí. Ya, entonces vamos a ubicar el segundo punto. El segundo punto. Menos 1,1. Me va a quedar acá. Entonces ya está listo. El tercer punto es 1,1. Ambos positivos. Uno a la derecha, uno hacia arriba. Acá. Está listo. El siguiente punto es 2,025. 2,025. Como a la misma altura del otro. Ahí. Listo. El siguiente punto es 0,5. El X 0,5. Y 4 hacia arriba. 0,5, que es la mitad de aquí. Y 4 hacia arriba. Acá. Justo ahí. Listo. Y el siguiente punto es menos 0,5, o sea, acá al lado izquierdo, y 4 hacia arriba. Justo ahí. ¿Ya? Ahora, si yo le sigo dando puntos, o sea, si le sigo dando valores al X, me va a quedar como un volcán. Y sigo hacia allá, sigo hacia allá. Y acá lo mismo. Espérenme. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible acá. Me queda chueco. Espérenme. Ahí sí. Y hacia arriba. Y ahí sigue hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ya? Y aquí va acercándose al eje X. Esa es la gráfica de esta función, ¿ya? Ahora, nuevamente, como la gráfica es un X elevado a menos 2, si yo aplico propiedades de potencia, me va a quedar 1 partido en X elevado a 2. Y nuevamente, el X no puede tomar el valor de 0, porque si no esta fracción se me indetermina, se me indefine, ¿ya? Entonces, por eso, esta gráfica no toca al eje X y tampoco toca al eje Y. Pasa muy cerquita, muy cerca, casi rozando, pero jamás lo toca, jamás choca con los ejes, ¿ya? Esa es la forma que tiene una función con exponente par, pero negativo. Tienen como una forma de un volcán, ¿ya? Ahora, siempre va a tener la misma forma cuando el exponente es par negativo, ¿ya? Independiente del numerito, o sea, 4, 8 o 10, va a tener siempre la misma forma si es que es negativo, ¿ya? Entonces, resumiendo esto, ¿ya? Resumiendo esto, como aquí es menos 4, ¿ya? Es un exponente par negativo, ustedes inmediatamente hacen esto. Y acá también. Porque ya sabemos la forma que va a tener esta gráfica, ¿ya? Esta gráfica, por ser par y negativo, ¿ya? Ahora, en las dos gráficas, con par negativo, el A es positivo. Ya recuerden que el A es positivo, el numerito que va acá, que el A sería 1, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando el A es negativo?
el volcán quedaría hacia abajo, ¿ya? Entonces aquí el A es positivo, ¿ya? Y el N es par, pero aquí es negativo. Y aquí, fíjense bien, aquí el A es negativo, ¿ya? El A es negativo. Entonces, simplemente lo que hace el A es invertir la gráfica, dejarla hacia el otro lado, ¿ya? Pero sigue teniendo la misma estructura que un volcán, pero como hacia abajo, ¿ya? Entonces, siempre la gráfica de una función potencia con exponente par negativo va a tener esta forma, ¿ya? Siempre va a ser así. Y no olviden que estas gráficas con exponente negativo no tocan los ejes, no tocan el eje Y tampoco toca el eje X, ¿ya? Eso no lo pueden olvidar. Con eso ya hemos visto todas las gráficas posibles de la función potencia, ¿ya? Ahora, aquí está un pequeño resumen de todas las gráficas que se vio ayer y hoy. Entonces, fíjense acá. Aquí la primera, vamos a colocarle aquí número 1. Esta gráfica corresponde a una función con exponente par, ¿ya? Y el A es positivo. La número 2 corresponde también a una función con exponente par, ¿ya? Pero el A es negativo. Por eso me queda hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo. La número 3. Esta función corresponde a un exponente impar, ¿ya? Exponente impar, pero el A es positivo, ¿ya? Impar con A positivo. Y la número 4 también corresponde a un exponente impar, pero aquí el A es negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el signo del A, o el numerito que acompaña al x elevado a n, lo cambia de posición la gráfica, ¿ya? La cambia de posición solamente, ¿ya? La número, esta es la 4, la 5, aquí tenemos una función potencia con exponente par, pero negativo, ¿ya? Y aquí el A es positivo, ¿ya? La número 6, también tenemos una función con exponente par, pero el exponente es negativo, ¿ya? Y aquí el A es negativo, también el A es negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace el A, o el signo del A? La gráfica me la cambia de posición. Si el volcán estaba hacia arriba, ahora está hacia abajo, ¿ya? Entonces, lo que hace el signo del A es simplemente dar vuelta a la figura, ¿ya? Como invertirla, o cambiarla de posición, como ustedes quieran decirlo, ¿ya? La número 7 es una función con exponente impar, negativo, ¿ya? Y va a tener esa forma, ¿ya? Recuerden que no toca los ejes, no toca los ejes. Y la número 8, también tenemos una función con exponente impar negativo, pero el A es negativo, o sea, esta función la cambia de posición, ¿ya? La traslada hacia el otro lado, ¿ya? Bien, ahora, ya con todo esto, ustedes ya podrían responder la pregunta esencial. Ahora, es más, ustedes solamente con esto podrían responder la pregunta esencial, ¿ya? Ahora, fíjense bien. Aquí, hagamos una separación. Todo esto de acá, estos cuatro que están aquí a la izquierda, son de exponente par, ¿ya? Y los que están a la izquierda, o sea, a la derecha, son de exponente impar, ¿ya? Estos cuatro son par, de la que están a la izquierda, a la derecha, impar,
Entonces, como dije, con esto ustedes ya podrían responder la pregunta esencial. ¿Ya? Entonces, lo voy a volver a explicar. Dice, marca la alternativa correcta en cada pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la alternativa A, B, C, D y E. Entonces, me piden encontrar los valores del A y del N de esta función, ¿ya? El cual está representada por ese gráfico, ¿ya? Por ese gráfico. Entonces, este sería nuestro A, N, este sería el A, este sería el N, el A, el N, el A, el N, el A, el N. Ya entonces la idea de acá, más que fijarse en el número, hay que fijarse bien en el signo, especialmente en el signo de la, en el signo de la, y acá, en el N, hay que fijarse bien en si es par o impar, y si es positivo o si es negativo, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar par o impar, y si es positivo o negativo, ¿ya? Entonces ahí tienen que ir jugando con la alternativa. Entonces ustedes, ejemplo, la primera, ya les voy a ayudar aquí en la primera. Ustedes dicen que ya, el A es 2 y el N es 4. Entonces ustedes lo reemplazan en la función, colocan así, 2 por X elevado a 4, ¿ya? Entonces aquí tenemos una función con exponente par positivo y el A es positivo. Y entonces ustedes vuelven al resumen y se fijan bien cuál de toda esta gráfica coincide con esto. Entonces aquí tenemos un n par, ¿ya? N par, o sea, n par, y el A es positivo. Entonces, esta función corresponde a esa gráfica. ¿Y coincide con esa? No coincide con esa. ¿Ya? No coincide con esta. Entonces, esta alternativa se descarta inmediatamente. Ese es el juego que tienen que hacer ustedes. Entonces, por eso es importante que lo hagan con este resumen, ¿ya? Lo hagan con este resumen. Y ahí van probando con toda la alternativa hasta encontrar la correcta, ¿ya? La número 2, también la pueden hacer con el resumen más que nada, ¿ya? Con el resumen. ¿Qué dice? ¿Qué tienen en común la siguiente gráfica? ¿Ya? Esto algo tienen en común. Tienen algo en común. Entonces aquí las alternativas son, sus dominios son el conjunto de los números reales, son de exponente impares negativos, son de exponente impares, son de exponente pares, y la E son de exponente pares negativos. ¿Ya? Una de esas es la correcta. Ahora bien, yo lo puedo ayudar a descartar una. En la clase de ayer y en la de hoy, yo hablé de dominios de esta gráfica, dominio recorrido de estas funciones, hablé de eso. ¿Hablé o no hablé de eso? ¿Lo nombré o no? Esto de dominio de las funciones. No, Ya. Bien. Si yo no lo hablé, o no lo nombré, o no lo expliqué, esta alternativa se descarta porque no lo hemos visto. Entonces, de 5 alternativas, ya le quedan 4. ¿Ya? Ahora, yo en delante hice una separación. No sé si ustedes lo ven ahí. Hice una separación. ¿Ya? Entre izquierda y derecha. Si se dieron cuenta, ¿ya? Ahí estaría la respuesta correcta. Tienen que buscar bien la alternativa. Y la última. ¿Puede volver al resumen, por favor, para sacar un pantallazo?
¿Ya? Sí. Perfecto. Y la última, yo ayer la expliqué con el GeoGebra. Dice, explica qué sucede con la gráfica cuando el exponente par, positivo, aumenta. ¿Ya? La gráfica va cambiando a medida que el exponente va aumentando. ¿Ya? Entonces ahí con sus palabras explican qué va sucediendo. ¿Ya? La idea es que lo expliquen bien, ¿ya? Que se entienda lo que se está diciendo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la pregunta esencial de esta semana no hay ningún cálculo, simplemente es analizar los gráficos y nada más que eso, ¿ya? Especialmente identificar el exponente, si es par o impar, positivo o negativo, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?